Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha generado muchísima expectación y debate en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, entre todos nosotros. Estoy hablando de Kerem Bürsin y las recientes declaraciones que ha hecho, o más bien, que se rumorea que ha hecho sobre su expareja, la bellísima Hande Erçel. Sí, como lo escuchan, vamos a desvelar los secretos, o al menos lo que se dice, detrás de las palabras de Kerem sobre Hande. Prepárense porque esto promete ser muy interesante y como siempre, les traigo la información más jugosa. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho les pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Un simple clic y ya son parte de esta gran familia. Y ahora sí, adentrémonos en materia. El título de hoy es bastante directo. Kerem Bürsin dice lo que piensa de Hande Erçel, secretos revelados. Y es que desde que la pareja, que conquistó los corazones de millones con su química en pantalla y su relación fuera de ella, anunciara su separación, la curiosidad por saber cómo se encuentran ambos y qué piensan el uno del otro ha estado a flor de piel. Especialmente la atención se ha centrado en Kerem. ¿Qué ha estado pensando? ¿Hay resentimiento, cariño, nostalgia? Las especulaciones han sido muchas, pero hoy vamos a intentar aclarar el panorama basándonos en las últimas informaciones y los comentarios que han salido a la luz. Para entender bien el contexto, recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas del panorama turco. Su romance floreció durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan y Eda, respectivamente. La química entre ellos era tan palpable que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante años compartieron momentos de su vida privada con sus seguidores, creando un vínculo muy fuerte. Sin embargo, como sucede a menudo en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser complejas, y hace un tiempo nos sorprendió la noticia de su ruptura. Y desde entonces el silencio mediático de Kerem sobre Hande ha sido objeto de análisis. Ahora bien, ¿qué se dice que Kerem ha revelado sobre Hande? Las informaciones más recientes apuntan a que Kerem, en una entrevista o quizás en una conversación informal que se filtró, habría expresado sentimientos de admiración y respeto hacia Hande a pesar de la separación. Se habla de que él la describe como una persona increíblemente talentosa, una profesional dedicada y sobre todo, como alguien que ha dejado una marca importante en su vida. Es importante recalcar que hasta ahora, no hay declaraciones directas y oficiales grabadas donde Kerem se siente y hable extensamente de Hande post-ruptura. Lo que tenemos son fragmentos, comentarios de allegados, o lo que los medios turcos han interpretado de sus breves apariciones o respuestas. Se menciona que Kerem ha destacado la evolución de Hande como actriz, y cómo ha seguido creciendo en su carrera desde que se conocieron. Esto, queridos amigos, habla de madurez y de una relación que, aunque haya terminado en el plano romántico, mantiene un lazo de aprecio profesional y quizás personal. No se trata de una crítica o de reproches, sino más bien de un reconocimiento a la persona y a la artista. Esto es algo que muchos admiramos de las personas que saben manejar las separaciones con dignidad, centrándose en lo positivo y en el crecimiento mutuo, incluso si ese crecimiento ocurre por caminos separados. Un punto clave que se ha destacado es que Kerem parece haber dejado atrás cualquier posible resquemor o mala onda. Al contrario, sus palabras, o lo que se le atribuye, sugieren que guarda un recuerdo muy grato de su tiempo juntos, tanto en lo profesional como en lo personal. Se dice que él valora enormemente la experiencia que vivieron y las lecciones que aprendieron el uno del otro. Esto es un reflejo de una persona que ha sabido canalizar sus emociones y enfocarse en el futuro, sin olvidar el pasado de una manera sana. Además, en estas supuestas declaraciones, se insinúa que Kerem no habla de Hande con amargura, sino más bien con una cierta melancolía positiva. Es como reconocer que algo bonito existió, que fue importante, y que ahora sigue su propio curso. No hay señalamientos, no hay indirectas. Simplemente un reconocimiento de que fueron una pareja que marcó una época, que generó una conexión especial, y que a pesar de que la chispa romántica se haya apagado, el respeto y el cariño por la persona permanecen. Es fundamental tener en cuenta que en el mundo del entretenimiento, la información a menudo se filtra o se interpreta de diversas maneras. Las redes sociales y los portales de noticias turcos están siempre a la caza de la más mínima declaración. Lo que hoy escuchamos como secreto revelado podría ser el resultado de semanas de especulaciones y pequeñas pistas que al juntarse, forman una imagen.
Pero lo que parece claro es que Kerem, en general, ha mantenido una postura respetuosa y privada respecto a su relación pasada con Hande. Cuando se le ha preguntado directamente, sus respuestas han sido mesuradas, evitando entrar en detalles personales o generar controversia. Sin embargo, los comentarios que se le atribuyen ahora sugieren un paso más allá de la mera evasión. Se trata de un reconocimiento activo de lo valiosa que fue Hande en su vida. Esto podría interpretarse como una señal de que, a pesar de que sus caminos se separaron, Kerem ha logrado procesar la ruptura de una manera constructiva. La admiración que parece expresar por su carrera actual y su talento es un testimonio de que él sigue siendo un seguidor, en el buen sentido de la palabra, del camino que ella ha elegido, y que le desea lo mejor. Podríamos decir que lo que Kerem está revelando es, en esencia, un mensaje de agradecimiento silencioso. Un agradecimiento por el tiempo compartido, por las experiencias vividas, por el apoyo mutuo que seguro existió durante su relación. Y es que cuando una relación es tan pública y tan querida por los fans, la forma en que ambos protagonistas manejan la separación es seguida de cerca. Ver a Kerem hablar con tanto respeto y aprecio por Hande es, sin duda, un alivio para muchos de sus seguidores que guardaban un cariño especial por la pareja. En resumen, queridos amigos, los supuestos secretos revelados por Kerem Bürsin sobre Hande Erçel apuntan a un profundo respeto, admiración por su talento y un recuerdo positivo de su relación. No hay negatividad, no hay reproches, solo un reconocimiento de la importancia que Hande tuvo en su vida y un deseo implícito de que ella siga triunfando. Es un ejemplo de madurez emocional y de cómo se pueden mantener vínculos positivos incluso después de que una relación romántica haya llegado a su fin. Pero vamos a profundizar un poco más en lo que estas supuestas declaraciones implican. Se dice que Kerem ha llegado a mencionar que Hande es una persona con una energía muy especial, una fuerza vital que siempre admiró. Esto va más allá de lo profesional, sugiere una conexión más profunda, un aprecio por su esencia como ser humano. Si esto es cierto, hablaría de una admiración que trasciende las cámaras y los sets de rodaje, una que se cultiva en el día a día. También se rumorea que Kerem ha hecho hincapié en la capacidad de Hande para reinventarse y crecer constantemente. En una industria que exige innovación y adaptación, destacar estas cualidades en una expareja es un signo de que él ha seguido su trayectoria con interés y ha sido testigo de su evolución. Esto podría interpretarse como un reflejo de su propia filosofía de vida, donde el aprendizaje continuo y el desarrollo personal son pilares fundamentales. Es interesante notar que aunque la ruptura fue un tema delicado, Kerem parece estar abordando su pasado con Hande no como una herida abierta, sino como una etapa importante y valiosa de su vida. Esta perspectiva de gratitud y aceptación es un testimonio de su inteligencia emocional y su capacidad para transformar las experiencias, incluso las agridulces, en lecciones de vida. Los medios turcos, siempre ávidos de novedades, han recogido estas pinceladas de supuestas declaraciones y las han convertido en titulares. Sin embargo, es crucial recordar que en el mundo de la farándula, la línea entre la información verificada y la especulación es a menudo muy delgada. Lo que se filtra puede ser un fragmento de una conversación, una interpretación de un gesto o una declaración sacada de contexto. Por eso debemos ser cautelosos y no tomar todo al pie de la letra, pero tampoco descartar la posibilidad de que haya una base de verdad en estos comentarios. La forma en que Kerem ha manejado la situación después de la ruptura es digna de análisis. En lugar de desaparecer del radar o emitir comunicados fríos, ha optado por un camino de respeto y discreción. Cuando se le ha preguntado, ha respondido de manera elegante, sin entrar en detalles innecesarios y sin culpar a nadie. Esta actitud ha sido muy aplaudida por sus seguidores, quienes valoran su profesionalismo y su integridad. Ahora volvamos a las supuestas declaraciones sobre Hande. Si realmente ha expresado admiración por su talento y su crecimiento, esto podría ser un indicio de que, a pesar de que la relación amorosa terminó, el respeto y el afecto como personas y colegas perduran. En el ámbito del espectáculo, donde las colaboraciones son constantes, mantener una buena relación con exparejas puede ser un activo valioso, tanto a nivel profesional como personal. Los fans de Senkalkam seguramente recuerdan la magia que Kerem y Hande crearon en pantalla. La química entre Serkan y Eda trascendió la ficción, y muchos esperaban que su amor continuara en la vida real. Cuando anunciaron su separación, hubo una mezcla de tristeza y comprensión. Ahora, las supuestas palabras de Kerem podrían ser un bálsamo para aquellos que aún guardan un cariño especial por la pareja. Es importante recalcar que hasta ahora,
no hay una entrevista formal y detallada en la que Kerem haya hablado extensamente de Hande después de la ruptura. Lo que tenemos son fragmentos, comentarios atribuidos y la interpretación de los medios. Sin embargo, si estos rumores tienen fundamento, sugieren un deseo por parte de Kerem de cerrar este capítulo de su vida de una manera positiva y constructiva, reconociendo el valor de lo vivido. La madurez con la que Kerem parece estar manejando esta situación es un claro mensaje. Nos enseña que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejar un legado de aprendizaje y aprecio mutuo. No se trata de revivir el pasado, sino de honrarlo y seguir adelante con la lección aprendida. En definitiva, lo que se está revelando no es tanto un secreto escandaloso, sino más bien una confirmación de que Kerem Bürsin guarda un recuerdo positivo y respetuoso de Hande Erçel. Es la confirmación de que a pesar de que sus caminos se separaron en el ámbito romántico, la admiración por la persona y por la artista permanece. Esto es un signo de crecimiento personal y de una perspectiva madura sobre las relaciones. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta información les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos intentado desgranar lo que se dice sobre Kerem y Hande, ofreciendo una perspectiva basada en las últimas noticias y los comentarios que circulan. Como siempre, les invito a que saquen sus propias conclusiones. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem está siendo sincero? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.